8 de la mañana con 22 minutos, 8 con 22 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con el asambleísta electo Ferdinand Álvarez, futuro coordinador de bloque de la Revolución Ciudadana en la nueva asamblea que también será de transición. Ayer se presentaron ante la Fiscalía General del Estado para pedir celeridad en la investigación sobre el asesinato del ex candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. ¿Por qué van a hacer este pedido? ¿Qué información ustedes disponen o por qué creen que no se le está dando la celeridad a esta indagación? ¿Cree que de por medio hay un tema político allí? Hola, buenos días, gracias por la invitación, buenos días con toda la audiencia. Bueno, a ver, primero lo que exigimos nosotros a la Fiscalía es transparencia, celeridad en la instrucción fiscal, en el proceso como tal, que no es una investigación, sino es una instrucción fiscal ya abierta y de carácter público, dicho sea de paso, al haber transcurrido ya 30 días en los que supuestamente el gobierno a través del ministro del Interior había indicado que dentro de los 10 primeros días de las investigaciones ya tendríamos hechos ciertos de quienes estuvieron atrás, quienes fueron los autores materiales del asesinato del señor Fernando Villavicencio. Ahora bien, nosotros como movimiento político, más allá de que el hecho evidentemente enlutó a una familia, sin duda alguna, y eso nos solidarizamos en su momento, pero hemos sido el primer movimiento político en dos cosas. El primer movimiento político que fue afectado electoralmente con la muerte, el asesinato del señor Fernando Villavicencio. El movimiento político que además es el primero que exige a la Fiscalía la verdad de lo ocurrido. Es lo que nosotros, a pesar de que fuimos el primer movimiento político afectado con el asesinato del señor Fernando Villavicencio, exigimos la verdad. ¿Por qué dicen, muchos nos preguntan, por qué exigen ustedes celeridad y la verdad? Bueno, precisamente porque electoralmente hablando fuimos el movimiento político más afectado. Y de hecho, a nosotros, siendo el movimiento político más afectado, evidentemente nos interesa saber la verdad. ¿Quiénes estuvieron atrás del asesinato del señor Fernando Villavicencio? Los autores materiales y los coautores junto a los cómplices. Que la Fiscalía nos diga ya de una vez por todas, habiendo transcurrido 30 días, ¿por qué no le dice ya al país si tiene o no fijada una línea de tiempo frente a los hechos investigados? Y además, recuerden ustedes que se sumó el FBI también a las investigaciones, supuestamente para acelerar y tener ya algo mucho más cercano. Bueno, transcurrieron 30 días y lo que llama curiosamente la atención, la Fiscalía espera justamente que se cumplan los 30 días de la investigación para luego hacer vinculación a otras personas y extender 30 días más la instrucción fiscal. ¿Qué es lo que exigimos nosotros además? Que sea una instrucción fiscal seria, transparente, con un principio de celeridad, pero sobre todo que no tenga cálculo político. Y nosotros como movimiento político somos el primer movimiento en exigir la verdad de forma transparente a la Fiscalía. Ferdinand, ustedes temen que, porque además estamos viviendo una etapa electoral, ¿no? Las elecciones son el 15 de octubre, ¿ustedes temen que nuevamente este tema y sobre todo la investigación que esté en manos de los organismos competentes, en este caso la Fiscalía y la Justicia, pueda ser utilizado nuevamente como una herramienta política para tratar de influir en esa segunda vuelta? Sí, han sido capaces de todo. Primero han sido capaces de destruir al país, han sido capaces de asesinar a personas inocentes, han sido capaces de destruir el sistema democrático del país golpeándolo con el asesinato de no solamente de candidatos a la presidencia, el alcalde de Manta, concejales, candidatos a la alcaldía de parte de nosotros también que perdimos en Puerto López, varios actores políticos que han sido asesinados a manos de la delincuencia. Si han sido capaces de cualquier cosa, no nos sorprendería que sean capaces de generar cálculo político con esta instrucción fiscal. Más sin embargo, nosotros de forma frontal y transparente exigimos la verdad a la Fiscalía, que ya debería de decirlo a estas alturas. Pero digamos, eso ustedes creen, digamos, es una presunción que ustedes tienen, Ferdinand, por lo sucedido durante la primera vuelta, ¿o hay algún indicio, alguna información extra que hace que ustedes ratifiquen justamente esa presunción que tienen? No, no hay en lo absoluto.
No solo la familia del señor Fernando Villavicencio requiere saber la verdad, el país necesita saber la verdad. Y nosotros, como movimiento político, habiendo sido afectado electoralmente, necesitamos también saber la verdad. Y es por eso que exigimos de forma transparente y frontal saber la verdad frente a este hecho. ¿Por qué dice Ferdinand que quieren saber la verdad? ¿Acaso no confían que la Fiscalía dé a conocer la verdad por la forma como se está llevando a cabo la investigación y por todos estos rumores que rodean a este caso, las declaraciones de los mismos familiares o de las defensas de las familiares del señor Villavicencio, asesinado después de un mitin político, en el sentido de que por allí se botó un teléfono, de que no, que si estuvo el chofer, que el chofer salió y le entregó el teléfono a la hija, y en fin, una serie de acusaciones incluso entre los propios familiares respecto al manejo de la seguridad del candidato, señalamientos a otra parte de la misma organización política del candidato, o sea, porque temen que no se diga la verdad. A ver, dentro de la línea investigativa, que es lo que nosotros hemos plasmado en el documento que presentamos en la Fiscalía, exponemos con absoluta claridad lo que se ha llevado dentro de la investigación, los hechos oscuros que rodean a la investigación. Tanto es así, como usted bien lo dice, la propia familia entra en una confrontación respecto al equipo dispositivo que cargaba el señor Fernando Villavicencio, que era, a la fecha, la Fiscalía lo primero que tenía que habernos dicho, se encontró el dispositivo móvil, se sometió a la explotación de vida en el dispositivo móvil, se encontraron tales o cuales hechos dentro del dispositivo móvil, pero resulta que al inicio decían que el dispositivo móvil sí estaba, luego que no estaba, luego aparecen ahora diciendo que lo han botado supuestamente a un río en acusaciones mutuas con la familia. Entonces, mire, todos estos hechos, ¿quién debería esclarecerlo? Es la Fiscalía. La Fiscalía es la que tiene de por sí todo el conocimiento de lo ocurrido. La Fiscalía debe decirle al país qué es lo que ha ocurrido. Ojo, es una instrucción fiscal de carácter público, no es una investigación previa. No estamos pidiendo a la Fiscalía que nos revele hechos investigativos que deben estar sujetos a reserva cierto tiempo en la instrucción fiscal para luego establecer hechos ciertos en la línea de tiempo de la investigación. Eso no pedimos. Lo que pedimos es que la Fiscalía le diga al país, ¿existe o no existe conocimiento de los autores intelectuales, de los autores materiales, quienes estaban atrás de este hecho? Saber solamente la verdad, así como la familia merece saber la verdad, nosotros como movimiento político, habiendo sido afectado electoralmente, por supuesto, exigimos también la verdad, que el país conozca de una vez por todas la verdad. De lo que se conoce y de lo que se ha dicho en varias publicaciones en los medios de comunicación en los últimos días, Ferdinand, aparentemente la orden para asesinar a Fernando Villavicencio sale de la cárcel. Están involucrados algunos personajes, alias Laura, que es la que supuestamente tenía relación con este señor Johan Castillo, que es el que muere también el 9 de agosto, al que le disparan e increíblemente, en lugar de trasladarle a una casa de salud, custodiado, etcétera, etcétera, le patean en el piso, como vimos, les llevan a la unidad de flagrancia y el hombre muere tirado en el piso sin que nadie le atienda. Después se han generado una serie de relatos como que la ambulancia estaba en camino, etcétera, etcétera, que igual generan muchas dudas. Pero está este hecho, ¿no? Que esta señora, alias Laura, que además pertenecería a la banda de los Lobos, que comercializa droga en cierto sector de la ciudad de Quito y de Tales, es la que está involucrada en este asunto de la muerte de Villavicencio, que se movilizó en un vehículo que era custodiado por una de las motos que después se encuentran en los alrededores del sitio del crimen. Es un hecho que además lo relata el propio Cucalón, ministro de Gobierno, en una entrevista hace un par de días. Pero en esa misma entrevista, Cucalón dice, este es un crimen político. Entonces, no nos queda del todo claro si en esto tiene que ver delincuencia organizada, crimen organizado, bandas delincuenciales que nada tienen que ver con la política, y después el ministro de la política dice, este es un crimen político. Mira, precisamente por esas declaraciones un poco irresponsables Totalmente de ciertas autoridades, es lo que nosotros exigimos al órgano competente. En este caso, la Fiscalía General del Estado, que es la que tiene que determinar quiénes fueron los autores intelectuales, materiales, cómplices de este hecho. Es la Fiscalía. Por eso nos dirigimos nosotros directamente a la Fiscalía, y ya habiendo transcurrido más de 30 días con todo el aparataje que se ha brindado
para esclarecer este asesinato ya deberíamos de tener una línea de tiempo y presunciones serias de quiénes fueron los autores intelectuales, pero debes decirlo la Fiscalía, a no ser que sea el ministro de Gobierno quien tenga más información que la propia Fiscalía, que ahí sí ya no nos quedaría casi nada de la institucionalidad de la función judicial. Ahora hay otro hecho que es fundamental en este caso específico, Ferdinand, y es que desde la misma noche del acontecimiento, las versiones, por ejemplo, del tío de Galo Valencia, de la hermana de Villavicencio, señalaban a una falla del equipo de seguridad. Después de esa tesis fue cobrando fuerza. ¿Cuánto se ha podido recabar de lo que ustedes conocen, de los testimonios de quienes formaban parte de esas cápsulas de seguridad y por qué fallaron esas cápsulas de seguridad? Mira, particularmente acceso al expediente no hemos tenido para nada. No sabemos las versiones que se han rendido por parte del cuerpo de seguridad, por parte de la policía, los agentes investigadores, la familia, amigos, militantes, etcétera. No hemos tenido. Nosotros, como movimiento político, lo que hemos determinado son los hechos obscuros que han rodeado a la instrucción fiscal, los hemos expuesto a la Fiscalía y le hemos demandado a la Fiscalía respetuosamente que ya la Fiscalía nos diga de una vez por todas la verdad frente a este hecho. Cierto es que la instrucción fiscal puede durar hasta 30 días más, pero ya a estas alturas, más de 30 días, deberíamos de tener una línea de tiempo, y es la Fiscalía la llamada a decirle a los ecuatorianos, a la familia del señor Villavicencio, quienes estuvieron atrás de este hecho. Insisto, nosotros como movimiento político, luego de lo ocurrido con el señor Fernando Villavicencio, fuimos electoralmente los más perjudicados y por ende nosotros exigimos también la verdad. Acuérdense que muchos de los actores políticos que rodeaban al señor Fernando Villavicencio endosaban la responsabilidad al movimiento de la Revolución Ciudadana. El primero en hacerlo fue Otto Sonnenholzner. Totalmente, y bueno, y también ciertos actores de derecha, ¿no? Pero ¿qué resulta? Que nosotros más bien, siendo electoralmente los más afectados, somos el primer movimiento político que de cara a la Fiscalía le dice, bueno, habiendo transcurrido 30 días, dígale al país la verdad. Una investigación transparente, una investigación que tenga un principio de celeridad, una investigación que no tenga cálculo político, pero que sí, la familia, el país y nosotros como movimiento político requerimos saber la verdad de quienes estuvieron atrás. Ferdinand, ¿usted teme que faltando poco para que se cierre esta investigación en estos 30 días más que se ha empleado, se trate de otra vez volver a volver con este argumento de que una organización política, en este caso ustedes, están detrás de este crimen? Y le pregunto esto porque, según las declaraciones de estos oficiales que estaban investigando el caso del Gran Padrino, ellos dan cuenta de que se anticipó, que se alertó en abril que había amenazas en contra del ahora extinto candidato Fernando Villavicencio. Es decir, las autoridades ya sabían, estaban alertadas y no hicieron absolutamente nada. Aquí la pregunta que debemos de hacernos son dos. El señor Fernando Villavicencio muere en manos de un gobierno al cual ellos mismos apoyaron. El señor Fernando Villavicencio estaba investigando luego ya las vinculaciones del gobierno con la mafia albanesa. ¿A quién querían callar? ¿Qué querían evitar? ¿Quiénes se beneficiaban con la muerte del señor Fernando Villavicencio? Nosotros como movimiento lo hemos dicho, a los adversarios políticos los derrotamos en las urnas. Nadie, absolutamente nadie merece morir en esas condiciones en las que fue asesinado el señor Fernando Villavicencio. No solo por ser un actor político, sino también cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque debilita el sistema democrático del país. Si ustedes recuerdan, en América, creo que luego de lo ocurrido en la Colombia de Pablo Escobar, recién ahora volvemos a ver que candidatos tengan que salir con chaleco antibalas a hacer campaña. ¿Debilita o no debilita el sistema democrático? Por supuesto que sí. Y como movimiento estamos llamados a recobrar nuevamente ese sistema democrático, fortalecer el sistema democrático del país y que la ciudadanía recobre la confianza en las instituciones diferentes de los poderes del Estado. Voy a trasladarle una inquietud, ya más en el plano político, con respecto de, digamos, las consecuencias también a partir de lo sucedido el 9 de agosto. Una pregunta que de hecho veía el otro día, le formulaban a una de las hijas de Villavicencio en una entrevista.
Y no solo por lo sucedido el 9 de agosto con el asesinato de Villavicencio, sino por lo sucedido antes con el alcalde de Manta, Agustín Intriago, por lo sucedido con el director de tierras de Durán, con el concejal de Durán, y una serie de eventos que han cobrado vidas en este país. Pero el ministro del Interior, Juan Zapata, y el general Salinas, comandante de la policía, siguen intactos en sus puestos, Ferdinand. ¿Por qué no hay consecuencias políticas? No hay asamblea, usted formaba parte de la asamblea anterior, hubo muerte cruzada, no hay quien lleve adelante procesos de fiscalización, pero no hay responsables políticos por estas muertes. Mira, yo ayer hacía una reflexión y decía, el país necesita justicia en materia política. Los responsables de la debacle que vivimos como país tienen que responder. Nosotros como movimiento estamos comprometidos a darle al país esas respuestas y que los responsables respondan, no solo en el ámbito de la justicia, hablando políticamente, sino también ante la justicia ordinaria. Pero por supuesto que tenemos que generar, es un compromiso que tenemos que hacer como país. ¿O acaso requerimos que esto nos ocurra nuevamente como de país? Evidentemente que no. Hay que generar justicia política y justicia ordinaria frente a los responsables de estos hechos que vivimos como país. La debacle institucional, la debacle como país que vivimos, tienen que responder, evidentemente que sí, y nosotros estamos comprometidos a eso. ¿Pero qué le dice eso? Que el gobierno, el presidente Lasso no haya hecho absolutamente nada con Zapata y con el general Salinas, a quien tampoco lo removió después de lo sucedido con María Belén Bernal, por cierto, hace un año. Sí, y de hecho ese caso fue materia de fiscalización en la comisión en la cual yo me honré presidir en la asamblea, que era la comisión de transparencia. Y frente a ese hecho, yo en su momento le pregunté al comandante Salinas y le preguntaba que había un coronel involucrado en el hecho y este coronel no había puesto pues la cara ante la justicia, sino que más bien la policía le creó una unidad dentro de la policía mismo para un poco ocultarlo a este coronel, ponerlo tras vestidores. Fue denunciado por la propia mamá de María Belén Bernal en su momento. Entonces la pregunta que nos debemos de hacer como ecuatorianos y reflexionar, ¿han hecho algo por el país en materia de seguridad? Cuando el propio Patricio Carrillo, una vez que fue a la asamblea y luego tuvo la indecencia de participar como asambleísta, le preguntamos en la Asamblea Nacional, bueno, ¿cuánto va a invertir el gobierno nacional en materia de seguridad? Y él, suelto de dientes, dijo, bueno, vamos a invertir 1.200 millones de dólares en materia de seguridad. Bueno, ¿hay un plan en materia de seguridad? Sí, sí tenemos un plan de materia de seguridad. Es este de aquí, pero no podemos elevarlo. Ya, revelarlo. ¿Cuánto va a durar la ejecución de ese plan? Bueno, va a durar más o menos aproximadamente 8 meses, grabado en la Asamblea Nacional. Bueno, pasaron 3, 4 meses, resulta que no invirtieron, no solo que no invirtieron un solo dólar, sino que se les cayó un contrato con el gobierno israelí en su momento. Y no solo aquello, sino que el poco presupuesto que tenía ni siquiera lo podían ejecutar por la falta de capacidad. Entonces, la pregunta que debemos de hacernos como país, ¿hicieron algo? No. ¿Qué hicieron? Improvisar. ¿Qué hicieron? Experimentar. ¿Queremos como país nuevamente repetir ese mismo modelo fracasado que representa el señor Noboa? Eso no podemos ocultarlo. Yo lo he dicho, al señor Noboa con la cara sonriente, solo su rostro, envejézcanlo y verán que es lo mismo que Lasso. Representa la misma situación que Lasso. ¿Queremos experimentar eso como país nuevo? No. ¿Queremos nuevamente improvisar? No. Y por eso nosotros, frente a nuestra candidata Luisa González, una vez que ocupe la presidencia, y lo hemos dicho, Alex y compañeros, miren, nuestra intención de una reconciliación como país, de buscar un proceso de pacificación como país, devolverle a la ciudadanía esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad, es nuestra intención. Y si frente a aquello tenemos que sentarnos con otras bancadas de otros movimientos, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Sí, pero con una agenda común, una agenda que beneficie a los ecuatorianos, no con intereses particulares. Frente a intereses particulares y agendas particulares, no nos sentaremos, sí con una agenda común para que beneficie al país. El odio que quede con ellos. Nosotros, nuestro compromiso es trabajar en bienestar del país. Sobre eso, Ferdinand, la bancada de Construye, que también es numerosa, ha anunciado que lo primero que ellos van a plantear una vez que se instale la Asamblea Nacional es la conformación de una comisión que investigue el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Pero ellos ya han sido absolutamente claros en el sentido de que con ustedes no van a conversar en absolutamente nada. Sobre eso yo le pregunto, ¿puede funcionar una comisión que no incluya a todos? No, mire, ahí lo que denota es que no conocen el funcionamiento de la Asamblea Nacional.
no saben un poco cómo se constituye la dinámica dentro de la Asamblea Nacional, y que quienes están queriendo gobernar con el odio son ellos. Ellos son los que están con odio, con sed de satisfacer sus propios intereses y no los intereses de los ecuatorianos. Nosotros insistimos y nos sumamos a un llamado, y nosotros hacemos esa invitación a que se sumen otras tiendas políticas a conformar esa comisión que genere desde la Asamblea Nacional, desde el ámbito de la fiscalización, una justicia política, y que también respondan quienes han sido los culpables de esa debacle. Muchísimas gracias, asambleísta, por habernos acompañado. Esperamos que se instale la Asamblea Nacional para conocer ahí cuáles van a ser las prioridades de esta Asamblea de Transición. Muy amable por Gracias a ustedes, muy amable, un abrazo a la ciudadanía. Ferdinand Álvarez, asambleísta electo de la Revolución Ciudadana, que ha estado con nosotros, 8:43 minutos.